Bueno, pues bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar un poco del panorama, un poco para los artistas emergentes en España, en el año 2026 en el que estamos. Os he preparado aquí un tablerito de Miro, ¿vale? Donde os expongo algunos datos más o menos muy aproximados, ¿vale? Cogiendo con pinzas, pero más o menos he estimado lo que se podría llegar a gestionar, ¿vale? Para un artista que tiene un promedio de más o menos 150.000 oyentes mensuales, ¿vale? En Spotify. Repito, muy genérico. Esto puede variar muchísimo dependiendo de cada caso, porque precisamente en este mundo no se puede estimar prácticamente nada. Nadie sabe, hay mucho secretismo, nadie sabe exactamente cuánto está ganando cada uno, ¿vale? Pero aquí os voy a hacer un poquito el estudio de, pues eso, el caso de un artista, ¿vale? De más o menos 150.000 oyentes mensuales en Spotify, promedio, ojo, promedio, estoy diciendo que mínimo, vamos a intentar hacer como el promedio de un año, ¿vale? Pero no coger un pico de 150.000 oyentes y luego tener una media de, qué sé yo, 100.000 o así, ¿vale? Porque ahí las cosas cambian. El tema, chavales, es que muchos de los artistas emergentes se piensan que simplemente con oyentes mensuales, con regalías, van a ganar mucho dinero de la música, ¿vale? Y esto es bastante falso, entre comillas, ¿vale? Porque realmente Spotify paga como una mierda. Si no recuerdo mal, creo que paga como 0,004 euros por reproducción, más o menos, ¿vale? Más o menos, incluso a lo mejor es un poco menos. Y esto en España, ¿ok? Si tu público es principalmente de LATAM, ¿vale? Este número de aquí es más bajo, ¿vale? Es casi la mitad, ¿vale? O sea que si tu público es principalmente LATAM y vives en España, lo vas a tener jodido en ese sentido a nivel de regalías, ojo, a nivel de reproducciones en Spotify. Eso, digamos, todo esto suponiendo, voy a poner por aquí, que eres un artista independiente, ¿vale? Que es el caso de muchos artistas emergentes, ¿vale? Hasta que algunos los fichan sellos y demás, ¿vale? Pero bueno, eres artista independiente o a lo mejor quieres ir por tu cuenta y quieres gestionártelo tú todo, pues más o menos esto es un caso de lo que puedes esperarte, ¿vale? Si no me conocéis, me llamo Yewan, soy productor musical, he trabajado con muchos artistas, ¿vale? Con muchos números y he aprendido cosas. Yo no soy artista ahora mismo, ¿vale? Yo soy productor, como os acabo de decir, pero he podido aprender y he podido ver cosas relacionadas con ese mundillo, con el mundillo del artista, emergente sobre todo, ¿vale? A nivel élite ya obviamente es otra cosa, pero esto estamos hablando de una persona que quiere empezar a vivir de la música, un artista que quiere empezar a vivir de la música, ¿vale? Entonces, he calculado por aquí que más o menos 1.000 euros generados en la distribuidora que haya movido esa canción, ¿vale? Más bien tomando el promedio, no por una canción, sino por el promedio de oyentes mensuales, que quería hacerlo como un número redondo, porque es un número que mucha gente es consciente de este número, ¿vale? Esto más o menos en regalías de tu música distribuida a diferentes plataformas digitales son unos 1.000 euros brutos, ¿vale? Esto no le he sumado los ingresos en YouTube. Pero los ingresos en YouTube, por este número de oyentes mensuales, por este promedio, quizás son... Es que hay gente que no va a tener ni siquiera el partner, ¿vale? Depende de lo rápido que hayas ascendido en tu carrera. Pero bueno, suponiendo que sí que lo tienes y demás, lo que te va a generar YouTube es una basura. Porque con esta cantidad de oyentes mensuales, supongamos que tienes canciones medio virales que han cogido, yo que sé, medio millón de visitas, pero tu promedio de visitas por canción son 100.000, 80.000, 120.000 por ahí, ¿no? Lo que te va a generar YouTube, me lo voy a inventar, pero va a ser máximo, yo te diría que maximísimo, van a ser 150 euros al mes, aprox, ¿vale? De YouTube Partner, ¿vale? Y tomemos lo que digo, estos números son brutos, ¿ok? No son limpios todavía, ¿vale? Entonces, eso por parte de las regalías y de las visitas. Luego tenemos el tema donde los artistas ganan más dinero, ¿vale? Que por si no lo sabéis, y si eres un artista emergente y todavía no sabes cómo ganan dinero los artistas, pues así ganan dinero los artistas, ¿vale? Sobre todo con los shows y con los festivales, ¿vale? Entonces, aquí es donde se empieza a ganar dinero realmente, porque te van a pagar realmente por actuar en el mismo momento o en el mismo periodo de tiempo, te van a pagar
y ya está, ¿vale? La transacción está hecha. No es como las regalías, que las regalías hay como un periodo de tiempo, ¿vale? De a lo mejor 2, 3 meses hasta que se van actualizando o te van pagando, depende de cómo lo hagas. Si eres artista independiente, las distribuidoras suelen pagar como cada 2 o 3 meses, ¿vale? O suelen actualizar, digamos, el estado. Entonces, es como un poco irregular esto, ¿ok? Pero el tema del show es, cierro un show, me van a pagar o antes del show o después del show, pero en la misma semana del show, básicamente, ¿ok? Entonces, yo he puesto aquí, ojo, 2 shows al mes, de promedio, es bastante, la verdad. O sea, esto no suele hacerlo mucha gente, ¿vale? 2 shows al mes. Pero bueno, he querido poner 2 por no poner, por poner una fecha, perdón, por poner bueno, un número, una cantidad, ¿ok? Entonces, supongamos que de cada show que haces estás sacando 300 euros. No, he borrado netos, he puesto limpio, ¿vale? Porque esto es bruto también, porque lo tienes que declarar igualmente, pero me refiero a que te van a pagar 300 euros quitando todos los gastos, el viaje, la comida, el alojamiento y demás, ¿vale? Te quedas con 300 euros, eso me refiero con limpio, ¿vale? Entonces, esto no tampoco es fácil, ¿vale? En plan, depende sobre todo de la cantidad de gente que muevas y de pues de la fama que tengas, por así decirlo, vas a conseguir que te paguen más o menos, ¿vale? Yo tengo casos de gente que están consiguiendo hacer shows con menos oyentes mensuales, pero prácticamente a cero limpios, es decir, que no gastan ni... O sea, le pagan básicamente lo que le cuesta todo. A lo mejor rascan 50 euros, ¿vale? Extras. Pero 300 euros limpios empieza a ser ya un número considerable, ¿vale? Entonces, esto suponiendo que son 2 shows al mes, que no va a ser así siempre, puede ser que sí, pero lo normal no es hacer 2 shows al mes, ¿vale? Lo normal es hacer un mes 3 shows, otro mes haces 1, otro mes haces 0, otro mes haces 3 y así, una cosa así, ¿vale? Pero bueno, cogiendo como ese promedio, ahí tenemos otros 600 euros brutos, ¿ok? Luego, he puesto por aquí el tema del merchandising, que es una cosa que no mucha gente hace. He visto que el Mark, por ejemplo, ahora está... Bueno, lleva ya un tiempo que se ha centrado mucho en el tema del merchandising y tal. A ver, no sé cómo está el tema del merchandising, realmente no sé cómo está el mercado, pero sé que es una opción, obviamente, de sacar más dinero para un artista, porque es que el artista tampoco tiene muchísimas maneras de sacar dinero, ¿vale? Hay más de las que parecen, lo que pasa es que las convencionales son más reducidas, ¿vale? Entonces, el tema del merchandising, ¿vale? He puesto yo aquí un aproximado de 100 euros al mes, ¿vale? Porque realmente, aunque vendas 4 sudaderas a 45 euros cada una, ¿vale? Que te viene quedando 180 euros, los gastos por la fabricación y el envío seguramente te quiten 80 euros de ahí y se te queden 100, ¿vale? Entonces, si tienes buena suerte y eres un artista que está centrándose, o sea, se ha centrado bastante en hacer merchant, vas a ganar más que esto. Pero esto sería como un promedio para una persona normal y corriente que tampoco se centra mucho en el merchant, bla, 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 bla. Tiene ahí el merchant por tenerlo, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, pueden ser 100 euritos al mes brutos, ¿vale? Y luego el tema de las GAE, que yo no sé cuánto coño paga las GAE, esto me he basado en datos que he visto por internet, ¿vale? Pero alrededor de 150 euros al mes para este número de oyentes mensuales más o menos, ¿vale? Pero vaya, no sé cómo, vuelvo a repetir, no sé cómo paga las GAE, no sé si tiene retraso igual que las distribuidoras y vas cobrando como a trimestres o cosas así, no lo sé, ¿vale? Tampoco sé cuánto se gana con las GAE, pero bueno, realmente si eres un artista relativamente grande, sí que puedes sacar un pequeño beneficio de ahí, ¿vale? Entonces, vamos al siguiente paso, chavales. El siguiente paso es el tema del autónomo. Hemos visto los diferentes ingresos que hemos generado, hemos facturado en un mes, por así decirlo, ¿vale? 1.850 en este caso, suponiendo todo lo anterior. Ahora, ¿qué pasa? Entra en vigor el autónomo, ¿vale? Yo he supuesto aquí que esto es nuestro primer año, ¿vale? Nuestro primer año como artista emergente autónomo, ¿vale? Independiente, ¿vale? Vuelvo a repetir. Entonces, en este caso, los primeros, incluso puede llegar a 2 años, pero el primer año por lo menos de autónomo, básicamente pagas la cuota fija, son 80 euros al mes, y luego pagas el IVA cada trimestre y el IRPF, ¿vale? La verdad, no tengo muy claro tampoco los tramos y los porcentajes exactos, porque como es un campo diferente al típico autónomo, ¿vale? No sé si se paga un poquito menos a lo mejor que un autónomo convencional, pero más o menos, suponiendo que
te va bien la fiscalidad, puede ser que se te queden unos 1.500 netos aproximadamente, ¿vale? Que esto sería con suerte, ¿vale? Tener en cuenta que si superáis el salario mínimo interprofesional, y depende del tipo de negocio que hagáis, pero más o menos de este dinero para una persona normal y corriente igual se quedarían, qué sé yo, 1.200 euros, ¿vale? Entonces yo aquí he supuesto que la cantidad que te retiene el Estado, bueno, que la cantidad que te quitan es menor, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un análisis realmente de lo que digo, un caso de una persona con 150.000 oyentes mensuales, ¿vale? Que es un número alto. Ojo, la mayoría de artistas emergentes, cada uno que lo considere como quiera, pero tienen alrededor de 50.000, 100.000 oyentes mensuales, ¿vale? 150.000 oyentes mensuales es bastante, ojo, ¿vale? Entonces, hay otras formas que no están muy bien vistas, porque la gente es completamente gilipollas y la gente enseguida que haces algo a cambio de dinero se piensa que estás vendiendo, cuando sin embargo tú lo que estás haciendo aquí es vender también, lo que pasa es que es de manera indirecta, la gente no lo percibe así. Por lo tanto, no te trata como tal, pero si tú quieres vender algo, ya la gente te tacha de todo, ¿vale? Pero te la tiene que sudar absolutamente, porque tu intención aquí es vivir de la música, ¿vale? No es hacer música por hobby hasta que tengas 70 años y no puedas seguir haciendo música, ¿vale? Entonces, yo, si tuviera que hablar en voz de los artistas emergentes, todo esto, o sea, lo que voy a decir ahora es lógico y va a beneficiar a todo esto, pero me centraría mucho en el tema de la puta marca personal, ¿vale? Marca personal. Marca personal, chavales, hoy en día es absolutamente todo. O sea, ¿a cuánta gente habéis visto hacer colaboraciones o sacar canciones virales o lo que pueda sea solo porque son famosos? ¿Vale? O sea, solo porque tienen una marca grande. Y ni siquiera, a lo mejor a lo mejor no han hecho música en su vida, a lo mejor son muy malos, pero la marca, la fama, ¿vale? Que es como el comparativo, por así decirlo, pero hace mucho, mucho, muchísimo, chavales, ¿vale? Entonces, yo si fuera artista emergente ahora mismo, apostaría todísimo a la puta marca personal. ¿Qué quiero decir con toda la marca personal? Pues que, entre comillas, si fuera artista, intentaría igual llevarlo. Es un planteamiento, pero intentaría llevarlo un poco por el lado del influencer, ¿vale? Un influencer básicamente es como una persona. No, ¿qué coño es un influencer? La verdad que nunca lo he pensado, pero influencer me refiero como a una persona que vive algo que mucha gente no vive o que tiene algo que mucha gente no tiene y como enseña a la gente o influencia a la gente a que sea como ellos o que enseña a la gente a que sea como ellos, ¿vale? Entonces, al igual que yo tengo mis programas, ¿vale? Para vivir de la música, como productor, como artista, bla, bla, bla. Y cobro por ellos, ¿vale? Porque estoy ofreciendo un servicio. Bueno, no es un servicio. Estoy ofreciendo información valiosa, ¿vale? Para la persona que lo ve. Che, ¿no podría ser que el artista tuviera su faceta de influencer, de creador de contenido? He visto, no lo he examinado en profundidad, pero hace ya tiempo vi a Monkey, o Monkey, como se pronuncie, que algunos sabréis quién es, algunos no sabréis quién es, ¿vale? Pero básicamente es un chaval que ha llegado a colaborar con Duki, no sé si con Neopistea, con CRO, plan, gente tocha, ¿vale? De la industria argentina, del rap argentino, época 2016, 2017, ¿vale? Y este chaval, en plan, consiguió colabos muy interesantes. Luego es verdad que no sé qué pasó con su carrera, entiendo que tampoco despuntó demasiado o que a lo mejor simplemente no le llenaba del todo o que no le apetecía, pero me han salido anuncios suyos ofreciendo lo que imagino que es un programa, ¿vale? Para básicamente explotar como artista, ¿no? Como, pues eso, no sé exactamente cuál es el objetivo del programa, pero tiene que ser algo de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo, la verdad, que tendría que mirarlo. No sé si Monkey sigue en activo, rollo sacando música propia y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Chavales, el dinero, lo que digo, en plan, fijaos lo que os he enseñado aquí, en plan, todo esto, que es llevar tiempo ya, hacer buenas colabos, buenas conexiones, buenos trabajos y tal y cual, es para ganar 1.500 euros al mes limpios.
Esto hoy en día en España es un casi, te diría, un salario mínimo, ¿vale? Entonces, no quiero ser pesimista ni mucho menos porque odio a la gente pesimista en general, ¿vale? Y odio quejarme, pero el camino del artista hasta que despunte, ahora, eso sí, si eres artista como despuntes más que todo esto que estamos hablando, tu vida, digamos que entre comillas, se soluciona y es una muy buena vida, ¿vale? Pero, digamos que en el proceso no es tan fácil vivir de la música. Entonces, ¿hasta qué punto no vale la pena intentar hacer el enfoque del artista normal y corriente, ¿vale? En plan, sacar canciones, tener una estética, hacer colaboraciones y tal, mezclado un poco con el concepto de influencer, ¿me explico? Porque al final, honestamente, sé que tengo un punto de vista muy diferente al de muchos artistas y al de muchos productores, pero al final, todos los que estamos, si tú estás viendo este vídeo, tú quieres vivir de la música, ¿vale? Si te encanta hacer música, yo, por ejemplo, seguiría haciendo música, si a mí no me diera dinero, seguiría haciendo música casi 100%, en plan, de vez en cuando, aunque sea, pero me encanta hacer música, me encanta hacer beats, me encanta en general, ¿vale? Entonces, lo seguiría haciendo, sí, pero mi objetivo no es eso, mi objetivo es vivir de la música, mi objetivo es, tengo algo que me gusta, coño, qué menos que intentar sacarle el máximo beneficio posible, porque encima así lo voy a disfrutar más, que la gente se equivoca mucho. La gente se piensa que cuando hay dinero de por medio, que ya no lo haces por arte, ya no lo haces por pasión, eso es una puta gilipollez. Hay mucha gente que está en la música por la pasión y por el arte, y llega un momento dado que dicen, se acabó la música porque no es sostenible y porque no me está rentabilizando nada, ¿vale? Eso sí que es triste. No que la gente gane dinero con la música y viva bien. Vuestros artistas favoritos están viviendo de la música. ¿Y vosotros consideráis que es peor que cuando no vive de la música? Porque yo no creo eso, ¿no? De hecho, a lo mejor incluso son mejores. Tenéis que dejar de hacer caso a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente piensa con. No sé con qué piensa, hermano. Piensa con la polla, no piensa con la cabeza, ¿vale? Entonces, eh, ¿con esto qué quiero decir? Pues que igual vale la pena buscar como una vuelta al tema de artista emergente. Que por cierto, esa frase, o sea, por favor, si sois artistas emergentes, no os llaméis a vosotros mismos eso, ¿vale? No os llaméis a artistas emergentes porque suena. Uf, da un puto lache esa puta frase, hermano. Soy artista emergente y este es mi próximo tema, no sé qué. Dios, en plan, di que haces música, bro. En plan, di que eres artista como a lo mejor solo, pero no digas emergente, por favor, que da puta vergüenza ajena. Entonces, valdría la pena quizás. Seguramente hay mucha manera de hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, podéis tener un enfoque artístico también donde explotéis mucho el merchandising, ¿vale? El merchandising no tiene por qué ser solo camisetas y sudaderas, ¿vale? En plan, puede ir mucho más allá. Podéis tener un enfoque donde explotéis mucho el merchandising, ¿vale? Por ejemplo, suponiendo que ya tenéis una audiencia grande, sobre todo es eso, si tenéis una buena audiencia, lo del merchand, porque si tenéis una audiencia poco recurrente o poco fiel, vais a vender poco merchandising, ¿vale? Pero eso es lo bueno de la marca personal, que se trata en, básicamente, es igual a audiencia, ¿vale? Depende de qué tipo de marca, pero en general, a más grande la marca personal, mejor audiencia tiene, ¿vale? Más fiel es la audiencia. Entonces, en ese sentido, si consiguierais, qué sé yo, ser artistas y a la vez, por vuestra marca personal, tener una marca de ropa, por ejemplo, o qué sé yo, cosas relacionadas con el arte si queréis, pero tampoco tiene que ser al 100% lo típico, ropa, yo qué sé, diseños de no sé qué y fuera. No, pero podéis buscaros una manera, ¿vale? De hacer todo esto y además de eso, entre comillas, montaros otro negocio, pequeño negocio, aunque sea un side business ahí como rollo, un negocio de echarle 2 horas a la semana, ¿vale? Pequeñito, pero que os genere algún tipo de rendimiento, porque esto, chavales, esto es jodido, tío, en plan, está claro que cuando estás aquí, la idea no es quedarse aquí, la idea es tirar para arriba, ¿vale? Pero simplemente en este vídeo os estoy proponiendo la idea de que igual abráis un poquito más la mente y no hagáis solo caso a todo lo que dice todo el mundo, ¿vale? Al camino tradicional, porque el camino tradicional es chungo y eh, conforme está hoy en día la cosa, no es tan fácil llegar arriba y quedarse arriba, ¿vale?
llegar arriba y quedarse arriba es más difícil que nunca. Y no quiero ser, vuelvo a repetir, pesimista, porque lo bueno de todo esto, como siempre digo, es que a más difícil se vuelve, menos competencia vas a tener, porque la gente se va, hay mucha gente que no va a poder, se va a quedar en el camino, ¿vale? Pero lo que os quiero decir con esto es que valoréis mucho el tema de la marca personal, ¿vale? El tema de la creación de contenido, porque sé que en el mundo de los artistas hay como mucho misterio, ¿vale? Hay como mucho misterio, hay como mm, mucha ocultismo, vamos a decir, ¿no? Nunca conoces al artista, o sea, en verdad el artista es como un avatar porque nunca consigues como conectar con él al 100% en las redes sociales porque no se muestran tanto, en plan, suele ser mucho, por así decirlo, una red social un poco de postureo, vamos a llamarlo, ¿no? Y lo entiendo que es la vibra, ¿vale? Entiendo que es la vibra. Entiendo que es la vibra del artista, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto funciona muy bien cuando ya eres un poco famoso. Si no eres famoso, esto te va a dejar así, ¿vale? ¿Por qué? Porque, porque hay mucha gente que se vive la... Yo siempre soy partidario, por lo menos últimamente, de como vivir el nicho que le llamo, ¿no? En plan, si vas a ser artista, tienes que ser artista, rollo, tienes que ser un poco de lo que convencionalmente se considera artista, ¿vale? Tienes que vestirte de cierta manera, tienes que actuar de cierta manera, etcétera. Soy partidario de eso, ¿vale? Porque te va a hacer conectar mucho más con tu público. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no llegas a un punto ya grande, todo ese tiempo te lo vas a pasar en la oscuridad. Porque, volvemos a repetir, hasta llegar aquí, y ojo, esto en el mejor de los casos, ¿vale? A nivel de número me refiero. También puede ser que os fiche un sello, bla, 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 ¿no? Pero yendo independientes, hasta que lleguéis aquí, ¿vale? Hostia, es un camino jodido. Vais a tener que seguir trabajando en un trabajo para poder mantener vuestro hobby, que es caro de cojones, ¿vale? Y yo sé que muchos, bueno, muchos no, nadie quiere eso. Vosotros no queréis eso. Vosotros queréis intentar vivir de la música lo antes posible, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que vale mucho la pena plantearse. Si eres un artista, si no estás en este caso, ¿vale? Estás por debajo de este caso. No sé, en plan, valora fuertemente la opción de crear una marca personal. Que ojo, la marca personal es todo hoy en día. Tú eres artista y tienes una marca personal, por así decirlo. No quiero decir eso más, quiero decir eh, creador de contenido, por así decirlo, ¿vale? Que subas contenido, que conectes con tu audiencia, ¿ok? Valora esto y si esto te hace crecer, que te va a hacer crecer, llegará un punto, tío, llegará un punto en el que estarás tan arriba en el podio, ¿vale? Supongamos que esto es un podio, ¿vale? Cuando estés tan arriba en el podio, entonces este estilo de vida, este estilo este enfoque te puede servir bastante, ¿vale? Porque ya tienes una reputación grande. Pero hasta que no tengas esa reputación, esto... no sé. En mi punto de vista, por lo menos, también es verdad que yo soy productor y me gusta, y estoy muy enfocado en el negocio, ¿vale? Porque, chavales, todos queremos vivir de lo que nos gusta, ¿vale? Entonces, me parece que podría ser una buena estrategia si eres artista emergente y no estás en esta situación, ¿vale? Porque, seamos realistas, todos los artistas emergentes siguen trabajando en un trabajo normal y corriente y todos desean no trabajar en un trabajo normal y corriente. Incluso en mi nicho, que son los productores, pasa con todos. O sea, conozco a muy pocos productores que estén viviendo de la música, ¿vale? Obviamente de un nivel como el mío parecido. Si tienen un nivel superior, por supuesto que sí, ¿vale? Pero entendéis lo que quiero decir como productores emergentes, entre comillas, aunque odio esa palabra. Pero bueno, entendí lo que quiero decir. Entonces, considero que vale la pena darle una vuelta, chavales. Y sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo, sois artistas emergentes, os da pereza el contenido, ¿vale? Os da pereza. Pero ¿sabes qué pasa? Que también os da pereza ir a trabajar. Entonces, yo creo que vale la pena elegir uno de los dos caminos para llegar a vuestro objetivo, ¿vale? Y considero que vais a estar de acuerdo conmigo si os digo que os vale más la pena pasar por el coñazo que es hacer contenido a pasar por el coñazo de lo que es ir a trabajar.
¿vale? Porque encima, esto, cuando lo repites muchas veces, no te vuelve mejor. Sí, te vuelve más eficiente, ¿vale? Pero disfrutas una mierda, ¿vale? O sea, disfrute... pone disfrute, ¿vale? Disfrute cero. Pero esto, primero sí, te vuelves más eficaz, pero encima, conforme vas subiendo los números, se vuelve divertido, ¿vale? Entonces, joder, yo creo que vale mucho más la pena sufrir por esto, ¿no, chavales? Tenéis un vídeo, no sé si os lo dejaré en la descripción, pero hice un vídeo hablando de cómo dejar vuestro trabajo, ¿vale? Para poder dedicaros a hacer estas cosas. Sobre todo lo enfocaba a la producción musical. Pero bueno, si sois artistas también podéis hacerlo, ¿vale? Lo único que tener en cuenta una cosa. Ahorraros un buen dinero si estáis trabajando. Ahorraros un buen dinero, ¿vale? Y cuando hayáis ahorrado un buen dinero y no seáis personas con mentalidad de chavales de 15 años que se gastan todo el dinero en un fin de semana, valorad la opción de dejar vuestro trabajo e intentar coger el paro, chavales, que la gente tiene mucho recelo con el paro, coño. Bueno, si es que todos los que estáis viendo este vídeo lo habéis cogido ya, igual que yo. Coged el paro si podéis y dejaros un buen margen de, oye, mira, tengo mínimo, es que, chavales, para ser artista y vivir bien, mínimo 6 meses, pero 6 meses es poco. Yo, si podéis, un año, incluso un año y medio, ¿vale? Un año y medio sería ideal para vivir de la música. Podéis plantearos realmente vivir de la música en un año y medio o en un año incluso, ¿vale? 6 meses también, pero es más complicado. Depende de dónde partáis, ¿ok? Pero, por favor, dadle un par de vueltas a lo que he dicho y, che, abrid un poco la mente, chavales, porque de verdad, hoy en día, 2026 es el año más fácil de la historia para hacer dinero online, para hacer dinero con lo que te guste, para vivir de lo que te guste. Es el año más fácil de la historia. Hay tantos recursos, tantas herramientas, tantas formas de hacer las cosas y hay tanta gente que no está dispuesta a moverse un puto dedo, a moverse un puto metro de donde está, que, chavales, de verdad, más fácil que nunca. Pero tenéis que currároslo, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.